Aspectos fundamentales y que normalmente no tenemos en cuenta al momento de elegir cuál es el mejor colegio o institución educativa para nuestra familia, para nuestros hijos. Te quiero dar la bienvenida a este tercer podcast dedicados a esos aspectos que normalmente no tenemos en cuenta y que, créeme, te van a poder evitar muchísimas tensiones o te van a enriquecer el proceso del camino educativo de nuestros hijos. Mi nombre es Francisco Javier González, asesor del proyecto inclusionydiversidad.com, y te doy la bienvenida al tercer podcast en donde le voy a dedicar a la pedagogía. Se llama así, Hablemos de Pedagogía. Un aspecto que por lo general las familias no tenemos mucho en cuenta o no entendemos en esos lenguajes, o si tienes muchos conocimientos de pedagogía, seguramente encontrarás aquí refrescar la memoria o clarificaciones o preguntas o dudas que nos puedas enriquecer. Ya en los dos podcasts anteriores clarificamos mitos, los rompimos. Ojalá hayan sido muchos y ese proceso te haya aportado muchísimo. Después vimos, qué clase de relación hay entre escuela y familia, como algunos elementos que nos permitan clarificar previamente esa relación y bajarle el tono un poquitico a las expectativas y conocerse muy bien. Y hoy quiero que hablemos de pedagogía. Entendamos qué es eso de la pedagogía, que en realidad lo que se va a traducir es cada colegio, cada proyecto educativo que te está ofreciendo, qué lo hace particular, qué es lo que te entrega cada modelo educativo que tú puedas diferenciar de los otros para poder entrar en el que tú decidas entrar de forma mucho más armónica y consciente. Vamos a dividir este podcast en tres. En un primer momento vamos a clarificar qué diferencia hay de hablar de una pedagogía, de un modelo pedagógico, de una estrategia pedagógica. En un segundo momento vamos a ver como unos tipsitos y unas formas de cómo clarificar la coherencia entre lo que el colegio me está ofreciendo pedagógicamente hablando y cómo lo aplica. Y en un tercer momento, la familia, cómo se articula, cómo dialoga con esa pedagogía o ese modelo o esas estrategias pedagógicas que el colegio nos plantea. Así que, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es pedagogía? ¿Cómo clarificar? En esto hay muchísimas, digámoslo así, muchísimas debates y hay muchísimas posturas de qué hace que algo sí sea una pedagogía propia o eso es un modelo pedagógico, una estrategia pedagógica. En el mundo académico eso tiene muchísimas aristas y muchísimos puntos de vista. En este podcast voy a tratar de ponerlo mi visión, mi percepción de la forma más clara, que al final lo que buscas es que las familias logren tomar una decisión mucho más clara. Una pedagogía, para entender qué es una pedagogía propia, creo que es importante partir desde la esencia. Y una pedagogía nace a partir de que un sujeto, una persona, logró ver el ser humano desde un lugar y con un enfoque que nadie más lo había visto. Lo ve de una forma muy particular. Es decir, cuando algún pensador, un autor, un pedagogo ha sido capaz de ver al ser humano de una forma particular y distinta que antes no había sido vista, esa forma de verlo particular es la semilla y el germen en la que el pedagogo, el autor, el constructor de la pedagogía dice: a partir de esta visión particular del ser humano voy a construir una forma en la que ese ser humano deba desarrollarse de la mejor forma posible. ¿Esto cómo se traduce? Por ejemplo, hablemos de dos modelos que se mencionan mucho hoy, como el Montessori o el Waldorf. Entonces, María Montessori vio al ser humano de una forma y el desarrollo del niño de una forma muy particular que otros no lo habían visto. Seguramente tiene antecedentes, hay muchos que lo ven de forma muy parecida, pero ella, a partir de esa forma particular de ver al ser humano, desarrolló una forma de cuál debería ser ese entorno para que ese ser humano se desarrolle de la mejor forma posible. Lo mismo le pasó a Rudolf Steiner con la pedagogía Waldorf. Él tiene una forma particular distinta a la de María Montessori de qué es el ser humano, de cómo se forma y qué es lo que hay que tener importante. Qué es lo que hay que tener en importancia y trascendencia para que el ser humano se desarrolle y crezca de la mejor forma posible. Allí decimos hay una pedagogía
propia, una pedagogía fuerte, clara, que no es igual y no la vas a encontrar en otros lugares. Esto es algo que puede generar muchas tensiones a nivel de los colegios, porque los colegios siempre te van a decir mi pedagogía, y sí, está bien usado el término, se usa como pedagogía, está bien, es porque es las formas, digámoslo así, que la pedagogía se concentra en las formas en que el ser humano aprende y se desarrolla como ser humano, desde etapas iniciales hasta etapas adultas o postdoctorados. Entonces los colegios, pues por lo general todos te van a decir, sí, yo tengo pedagogía, esta es mi pedagogía, esta es mi pedagogía, pero digámoslo, las pedagogías con mayúscula son aquellas que han logrado encontrar una forma particular y única en donde el ser humano pueda desarrollarse de la mejor forma. De los otros ya hablamos, por ejemplo, modelos pedagógicos. Yo, por ejemplo, como dueño de un colegio, como rector, me encanta la visión de Montessori, hasta puedo decir, cojo algo de Freinet de Montessori o de mi propia experiencia de vida y empiezo a estructurar una forma propia de creación de ambientes y entornos de aprendizajes donde el niño, el joven, el adolescente se pueda desarrollar de la mejor forma posible. Allí ya podemos hablar de modelos pedagógicos, es decir, casi que présteme la visión porque a mí no me alcanza para ser uno de estos visionarios, grandes pensadores de la humanidad que no ocurre en cada, o sea, yo no soy uno ni no ocurre en cada los Einstein de la educación. Préstame tu visión porque esa visión que tú tienes sobre el ser humano me encanta y me resuena, y a partir de esa visión que tú ya me entregaste, pues yo puedo construir un modelo pedagógico propio que yo lo aterrice al entorno, al contexto, a las familias, al estrato, a la sede que tengo, a los niños que tengo. Entonces mira la diferencia entre una pedagogía y un modelo pedagógico. Cuando hablamos de estrategias pedagógicas nos referimos más como ya a lo práctico de cuando tengo un punto A y un punto B y quiero que el estudiante o el chico o niña desarrolle ciertas competencias o adquiera ciertas habilidades. Yo hago unas estrategias pedagógicas que le permitan a él llegar a ese lugar para hacerlo de forma amplia y general. En esencia, esto es como una reflexión muy corta que nos permite entender qué es eso de una pedagogía, un modelo pedagógico, unas estrategias pedagógicas, y podamos leer claramente el colegio en el que estoy. Si es una pedagogía propia, cuando voy a un colegio Waldorf, un colegio Montessori, un colegio Freinet, bueno, otras, yo no voy a darle juicio a cada uno de los colegios o las pedagogías, a mí no me corresponde eso, sino nos corresponde ver que tú como papá digas, bueno, ¿qué voy a encontrar en esas instituciones educativas que tienen una pedagogía propia? Seguramente unas visiones del ser humano muy distintas a las que yo tengo si no transité por allí, y eso también me va a plantear unos desafíos como familia. En segunda medida, creo que es importante que aprendamos a identificar que no necesariamente lo que están montando en el discurso de una escuela se aplique totalmente. Es más, se los digo como asesor, no conozco la primera institución educativa que lo que tiene en el papel, en su componente teórico, en sus propósitos pedagógicos, ocurra 100% en la práctica. Casi que los colegios más exitosos hoy podrían definirse o leerse, que son aquellos colegios en donde su modelo pedagógico, su pedagogía o sus estrategias pedagógicas diseñadas están en gran proporción muy cercanas a lo que ocurre en la vida cotidiana, en la vida cotidiana de la escuela. Los colegios que tienen un gran modelo en el papel, que lo tienen muy bien estructurado, tienen unas estrategias bellísimas que te enamoran cuando te lo explican. Vos decís, yo por qué yo por qué no estudié así, pero cuando vas a la práctica están muy lejanos de allí. Son colegios que hoy de una u otra forma están teniendo mayores dificultades en desempeño de los estudiantes, en permanencia, en armonía de relaciones entre maestros y padres. Es una lectura muy reducida, pero que nos pueda permitir la importancia de que no solo qué es lo que me ofrece, sino cómo lo está implementando. Así que va a ser tarea tuya, papá, mamá, cuidador, una vez clarifiques qué es lo que pedagógicamente el colegio me está ofreciendo, encontrar las formas, aunque eso va a ser el último podcast, vamos a profundizar en ello, encontrar las formas que me permitan evidenciar qué tan cercano está la vida cotidiana de la escuela con ese universo pedagógico que me están ofreciendo y me están planteando. Y en una tercera medida es yo como familia cómo me articulo con ese modelo pedagógico. Y allí tiene que existir, digámoslo, una devoción mutua. Los colegios por lo general llevan educando muchísimos años, haciendo educación muchísimos años, algunos de 80, 100 años, otros de 10 años, algunos pero están pensando en eso.
Yo como padre tengo un acervo, como madre tengo un acervo y unos saberes bellísimos. Ahí está la biología misma, es mi hijo, lo conozco, convivo con él, están las intuiciones, mi propia experiencia que están allí grandísimos. Si yo como familia, todo mi proyecto familiar, lo que soy como papá, como profesional, como esposo, como todos mis componentes, no los pongo al servicio de ese modelo educativo, de ese proyecto educativo, casi que para decirle, hey colegio, hey modelo educativo, ¿qué necesitas de mí para que puedas hacer mejor tu labor? Y si el colegio no hace lo mismo, el reconocer que tiene este supermodelo pedagógico, estas claridades, esta experiencia, no es capaz de todos modos asumir una actitud devota, decirle a la familia, familia, ¿tú qué necesitas para que ese proyecto de vida, esos anhelos, esos sueños, ese desarrollo familiar armónico, qué necesitas de mí para que tú puedas tener un desarrollo mayor? Pues va a ser muy difícil que realmente le saquemos provecho a las pedagogías. Estuvo muy hablado como a las familias que están como pensando mucho esas pedagogías propias que hoy se llaman alternativas, mal llamadas las otras tradicionales y estas no, porque al contrario estas pedagogías suelen ser muy tradicionales, llevan más de 80, 100 años pensándose y existiendo. Y a veces vamos, entramos y terminamos con frustraciones, pero si yo leía que la pedagogía tal era bellísima en esto y a mí no me pasó, de pronto es porque no se estaba aplicando, no estaba muy cercana a la convivencia, la estructura, la pedagogía con lo que ocurría y de pronto yo como familia no fui capaz de armonizarme con esa pedagogía. Las grandes pedagogías por lo general nos traen grandes desafíos familiares, nos toca transformar muchas visiones, nos ponen muchísimas tareas, no de 2 más 2 es 4, nos ponen muchas tareas de pensarnos, de reconfigurar nuestras relaciones en paternidad. Entonces trata de ponerte en actitud devota. Una vez elijas si eliges una de estas pedagogías grandes o no. Igual creo que hoy es muy apropiado que las familias asumamos una actitud de devoción frente al rol del maestro, frente al rol del rector, del directivo, y casi que decirle qué necesitas de mí para que puedas hacer mejor tu trabajo sobre mi hijo. Y las familias y los maestros en proporción también puedan hacer el mismo ejercicio y los directivos, los contadores del colegio puedan pararse frente a los padres, frente a las familias, frente a los estudios y bueno, ¿qué necesitas de mi labor para que esto pueda fluir mucho mejor? Ahí creo que tomamos 3 aspectos importantes, clarificamos, hablamos de pedagogía, con la importancia de darnos cuenta de qué tan aplicadas están o esas pedagogías y desde qué lugar creo que es un lugar apropiado en tiempos de hoy para la familia articularse con esas pedagogías. Nos vemos en el próximo capítulo, el cuarto, al que le vamos a dedicar un tema importante. Así que nos vemos. Recuerda que este tema y otros están mucho más profundizados en el libro, que seguramente ya está pronto de estrenarse cuando estoy grabando el podcast y seguramente tú lo estás escuchando cuando ya está publicado y lo puedes encontrar en los enlaces que están en este video. Muchísimas gracias por abrirme, por dedicar este tiempo a escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.